Yo les quiero pedir que abran su Biblia en Efesios capítulo 5, porque allí vamos a estar aprendiendo sobre la palabra que trae Dios para nosotros en esta noche. Y mucho se ha hablado ya de la carta a los Efesios, y para mantener esa enseñanza, la cual se practica aquí cada jueves, cada domingo, una enseñanza bíblica y cristocéntrica, vamos a hablar un poquito del contexto de la carta a los Efesios, aunque nada más es muy poco para podernos concentrar en el mensaje de esta noche. Ustedes saben que la carta a los Efesios fue una carta circular, quiere decir que no era exclusiva para los Efesios, fue enviada a varias iglesias, pero finalmente decidieron darle ese nombre, la carta a los Efesios. ¿A cuáles iglesias fue enviada? Pues a todas aquellas iglesias donde ya había hermanos en Cristo, donde habían sido transformados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Todos aquellos que en un tiempo hubieron pecado, anduvieron en las tinieblas, ahora ellos entendieron que Cristo era el Salvador del mundo y entregaron su vida a Él. Entonces el apóstol Pablo abre una iglesia y abre otra iglesia en sus viajes misioneros, y cuando él anda de viaje escribe cartas para las iglesias que ya estaban iniciadas. Entonces en esta carta hay algo muy hermoso de parte de Dios. Podemos entender que en los primeros 3 capítulos Dios habla acerca de la doctrina, de lo que Dios había hecho por ellos y lo que hizo por nosotros, de habernos rescatado de la vida pecaminosa. Los primeros 3 capítulos hablan de la obra tan grande que hizo Cristo al entregar su vida por la humanidad, y de todo lo que nosotros recibimos de las bendiciones celestiales cuando pasamos a ser hijos de Dios. 3 capítulos completos narra el libro de Efesios, o sea, la carta de Efesios, acerca de doctrina. Y si ustedes me dijeran, pero ¿de qué se trata en general toda la carta? Yo les voy a decir, el tema principal es sobre la unidad. ¿La unidad de qué? De la iglesia, porque está escrita a creyentes. Bueno, ahora les voy a decir los siguientes 3 capítulos, porque solamente tiene 6 capítulos. Los primeros 3 son doctrina y los siguientes 3 son como una vida a la cual debemos nosotros como cristianos responder a todas esas bendiciones que Dios nos da, cómo debemos vivir ahora de una manera cristocéntrica. Y vamos a leer en Efesios 5, 1 y 2 para comenzar con esto. La palabra dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí, hermanos, la palabra nos habla de que tenemos que ser imitadores de Cristo, de cómo debemos tener una entrega total a Él. Tenemos deberes, ahora que pasamos a ser hijos de Él, tenemos una responsabilidad para con Dios, y como hijos de Dios debemos de tener una agenda de nuestra vida, cómo debemos andar ahora que estamos en el reino de luz, en el reino de Dios, para tener éxito y ser imitadores de Cristo, como lo leímos en el versículo 1, necesitamos una agenda. Ahora muchas personas a lo mejor ya la tienen. Ustedes casi todos, probablemente los más jovencitos no conozcan de una agenda, pero la mayoría de los adultos creo que sí, y nos guiamos por medio de ella, porque una agenda es cosas que tenemos que hacer. Eso es así como se tradujo la palabra agenda, y esa agenda proviene del latín. Esa palabra proviene del latín y significa eso que les dije, cosas que se han de hacer. Por ejemplo, mire, cuando en los jueves, cuando nosotros venimos a la iglesia, la mayoría de nosotros venimos estresados, cansados del trabajo o del hogar, de todas las actividades que tuvimos, de las citas con el doctor, que a lo mejor a veces se nos pasan algunas porque la agenda no la teníamos bien elaborada, ¿verdad? Entonces venimos aquí y nos sentamos y estamos bien a gusto, porque venimos a recibir, venimos contentos de que Dios tiene para nosotros algo que nos va a ayudar a descansar de ese día tan agitado. Y yo, miren, no les miento, cuando no me toca a mí predicar, yo vengo tan feliz, yo vengo tan a gusto y me siento ahí atrás bien contenta de recibir la palabra.
Sí oro por el pastor para que él predique siempre la palabra conforme a la voluntad de Dios, para que Dios lo use grandemente, para que nuestras vidas sean edificadas a través de ese mensaje que trae él. Pero cuando uno le toca estar de este lado y en la agenda personal te toca predicar el jueves, allí hermanos, allí sí, así me quieren ver, porque es cuando todo puede suceder menos, nada puede entorpecer esa agenda de Dios, porque Él es el que nos elige para hacer ciertos trabajos, y nuestra vida entera debe de girar acerca de ser imitadores de Cristo. Entonces el éxito lo vamos a tener solamente si nosotros empezamos una agenda cristocéntrica, porque la agenda que teníamos antes, en el capítulo 4 habla mucho de cómo eran los otros gentiles que andaban en el reino de las tinieblas. Estaban apartados de Dios, ajenos de todas las bendiciones que Dios tenía para ellos, entregados a toda lascivia, a todo pecado. Su agenda era irse a trabajar de lunes a viernes, ¿verdad? 8 horas diarias, y luego el viernes saliendo del trabajo ponerse una, pero de aquellas. Esa agenda era para muchos de nosotros, que gracias a Dios ahora Dios nos ha transformado y ahora estamos aquí felices y más contentos, porque ya esa agenda que teníamos de tanta vida que nos había traído tantos problemas ha cambiado. Ahora si nos ponemos a pensar, la agenda de cada uno de nosotros que tenemos ahora va a definir el futuro que vamos a tener. De hecho, la vida que tenemos hoy es gracias a la agenda que teníamos en los años pasados. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué mi vida no ha logrado cambiar? Entonces, voltea al pasado y vea su agenda cómo era. Si desde antes usted hubiera venido a Cristo, si desde antes su vida hubiera girado en torno a la vida cristiana, a ser imitador de Cristo, su vida hoy sería bien diferente. Entonces de eso vamos a estar hablando esta noche, sobre la agenda que ahora debemos tener, olvidando la agenda pasada. ¿Por qué una agenda? ¿Por qué será necesaria? Es porque una agenda permite cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. En Proverbios 16:9 nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Nosotros tenemos planes y tenemos, bueno, algunos ni siquiera tienen su vida planeada, pero los pocos que sí ya tienen planes a corto, mediano y largo plazo, ellos debemos todos nosotros entender que nosotros podemos trazar, el corazón de nosotros traza el rumbo, pero los pasos los dirige Dios cuando ya hemos venido a ser hijos de Dios. Y también una agenda es útil porque nos ayuda a vivir cada día con un enfoque espiritual. Dice Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Ahora no quisiera que vayan a pensar ustedes que yo estoy predicando fuera de contexto de la Biblia. Yo no voy a tomar el pasaje para decir lo que yo quiera que diga, sino ustedes van a encontrar que realmente este mensaje está en este capítulo 5. Miren, el versículo 1 y 2, allí podemos ver que Jesús, o sea, porque es a Él al que lo vamos a imitar finalmente. Vamos a ver qué eran los elementos que Jesús practicaba durante el tiempo que Él realizaba todas sus actividades aquí en la tierra. Podemos encontrar en el versículo 1 y 2 que Él andaba en amor. Y luego les voy a hacer como un resumen primero. Él aprovechaba bien el tiempo, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 15 y 16, y andaba como hijo de luz, o sea, viviendo una vida con una sana conducta o una buena conducta en los capítulos 8 al 10. Jesús tenía bien definido el plan para su vida. Ustedes todos conocen cuál era el plan de Jesús al venir a la tierra, al manifestarse como hijo de Dios. Su plan lo tenía trazado desde antes de la fundación del mundo. Para Él no fue algo nuevo que se le ocurrió y de repente dijo, pues voy a hacer mi agenda. El plan del Señor era restaurar a la humanidad, era salvarnos para que tuviéramos comunión con Él, porque estaba el mundo caído. Él sabía
desde antemano que toda la humanidad iba a estar en pecado, sufriendo, viviendo una vida de destrucción. Entonces él, su plan al manifestarse ya como hijo de Dios, como hombre en esta tierra, era morir por los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, conforme a ese plan, sígame en esto, conforme a ese plan, él practicaba estos tres elementos que le dije en el versículo 1 y 2, andaba en amor. Y ahora aquí la palabra andar, si vamos a ver una Biblia interlineal del griego al español, encontramos que era caminar alrededor de. La palabra la tradujeron como andar, pero que quiere decir vivir conforme a Cristo, vivir imitando al Señor. Entonces, no quiero enredarlos con tantas palabras. Quisiera que ustedes, mientras escuchan el mensaje, oren dentro de su mente y de su corazón para que Dios me ayude a expresarlo tan claro como debo hacerlo, que no se nos vaya ningún detalle, porque es muy importante que entendamos que Cristo, durante su andar en la tierra, él practicó estos tres elementos. Practicó andar en amor, practicó andar en buena conducta y practicó el aprovechar bien el tiempo, no desperdiciar nada de eso. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Cuando la palabra nos dice ser imitadores de Cristo, entonces volteamos a ver su vida. Bueno, ¿en qué lo vamos a imitar? Lo vamos a imitar en todo lo que él hizo. Durante el plan de trabajo que él traía, ya su agenda, lo vemos principalmente manifestándose a la población, a sus compatriotas, ya como el Mesías. Primeramente, él se bautiza. Lo encontramos bautizándose y escuchando la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, manifestándose hacia los demás para que vieran quién era él. Y luego de ahí se pone en ayuno y se va al desierto y allá es tentado por el enemigo, pero lo vence. Él logra vencer al enemigo porque va a dar inicio a su ministerio. Ahora, nuestros planes son muy poquitos y muy cortos comparados a los del Señor, pero no vaya a pensar que por eso no tienen importancia. Su vida tiene mucha importancia. Lo que usted hace con cada minuto de su día es muy importante. Jesús no desperdició ni un segundo. Se manifestó a la gente. Inmediatamente después de eso, de que se bautiza, va al desierto, es tentado por el enemigo y vence. Y luego viene y empieza por las ciudades, por las aldeas, haciendo milagros, sanando enfermos, restaurando familias, trayendo muertos a la vida, porque resucitó muertos aún. Y todo eso lo hizo con todos estos elementos, lo que le dije, el amor. ¿Por qué hacía lo que hacía Jesús? Por amor, por pura misericordia, por compasión. No faltaba eso en su agenda. Si iba por una aldea predicando la palabra, lo hacía con amor. Si iba y resucitaba al hijo de la viuda, lo hacía con amor. Si entraba en la casa de un fariseo, lo hacía con amor. Incluso cuando entró al templo enojado porque estaban lucrando y haciendo negocios en el templo y los corrió del templo, lo hizo con un amor santo, la ira santa del Señor, pero con amor. Todo lo hacía con el amor, todo lo hacía con una conducta intachable. Ustedes saben que el Señor fue irreprensible. En toda su vida no pecó el Señor, no fue encontrado pecado en él. Irreprensible, todo lo que hizo. Aun cuando lo acosaban y lo perseguían, él no falló, no cayó, no pecó. O sea que él andaba siempre en amor. Él andaba siempre en una conducta irreprochable. Y luego también, dentro de toda su agenda y todo lo que él caminó y todos los milagros que hizo, la vida y obra de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, también allí vemos que ese elemento nunca faltó, aprovechó bien el tiempo. Entonces, si la palabra nos dice ser imitadores de Dios como hijos amados y andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Así lo debemos hacer. ¿En qué? En todo lo que vayamos a hacer. Su agenda, a lo mejor usted hasta ahora no la ha llevado como debería de llevarla. Ustedes no me van a dejar mentir. Muchas veces en nuestra agenda no aplicamos estos tres elementos, ¿verdad? Nos levantamos en la mañana y en lugar de aplicar ese elemento del amor, andamos enojados ya desde que amanece. Y luego
nos vamos a trabajar molestos por alguna situación y en lugar de mostrar una conducta intachable como la del Señor Jesús, allá vamos y desquitamos nuestro coraje con otra persona. O también, en lugar de aprovechar bien el tiempo que tuvimos la oportunidad durante el día de ser colaboradores con Cristo, de llevar la luz a los perdidos, no lo aprovechamos. Tuvimos oportunidad de hablarle a una persona y la dejamos escapar. Y les digo, todos hemos hecho esto, pero por eso es importante aprender sobre este mensaje. Nosotros no amamos como deberíamos. Algunos ni siquiera saben que el mayor mandamiento que el Señor nos dejó fue el amor. Dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo pueden encontrar ustedes en Mateo 22, del 37 al 38. No sé si ustedes conocen una canción que aprendimos cuando éramos niños, que nos habla sobre lo que era amar. Y algunos de ustedes sí lo han escuchado, no sé si otros, que dice, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Pero nosotros hacemos lo contrario. No nos entregamos y buscamos lo que a nosotros nos pueda hacer felices, pero no ni siquiera nos preocupamos por los demás, de cómo se sienten, de por lo que están pasando. Entonces, nosotros no amamos como deberíamos amar. Entonces, no hemos andado en amor. Ahí estamos fallando en uno de los 3 elementos que Cristo practicó durante el tiempo que llevó a cabo el plan que tenía. Ahora, ustedes piensen en su corazón, ¿cuál es su plan? ¿Tiene algún plan? Y muchos a lo mejor tienen, sí, pues trabajar hasta que compre mi casa, compre mi carro, y ya cuando cumpla los 65, 67, retirarme, para ya no trabajar. Esos planes no son de Dios, no son los planes de Dios, esos son los planes egoístas de una persona. Porque si nomás vivimos para eso, ¿en qué vamos a poner este pasaje que Dios nos dejó en práctica? ¿Dónde vamos a haber mostrado el amor? Nomás el amor a mí mismo. ¿Dónde vamos a haber mostrado una buena conducta si nomás nos preocupamos por tener y tener? ¿Y dónde vamos a aprovechar el tiempo si el plan de Cristo no era el mismo que de nosotros? Entonces nuestro plan debe ser el plan que Cristo tuvo. Si debemos ser imitadores de Cristo, debemos empezar porque hacer de nuestro el plan de Él y conforme a Él hacer nuestra agenda. ¿Les parece? Tampoco hemos mostrado una conducta como hijos de luz. Y en esto, hermanos, sí les voy a pedir, ustedes cuando estén elaborando su plan de trabajo, su agenda, que estas cosas no estén ahí, por favor. Porque si están ahí en ese plan y en esa agenda, entonces ya no estamos imitando a Cristo. Dice en el versículo 3 de ahí de ese mismo capítulo, voy a leer del 3 en adelante, de Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ahí está el segundo elemento que les comentaba. Debemos de andar como hijos de luz. Eso no lo dice en Efesios, versículos del 8 al 10. Dice la palabra, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces en nuestra agenda no debe aparecer ninguna cosa que nos lleve a hacer alguna de esas que mencionamos. Ninguna inmundicia, ninguna cosa que sea injusta, sino por lo contrario, en nuestra agenda debemos andar como anduvo Cristo, haciendo lo que es correcto en todo momento, todo lo que traiga un fruto de justicia, de verdad y de ¿qué más? Y de bondad. Eso es lo que nosotros debemos perseguir. ¿Por qué debemos hacer eso? Pues en agradecimiento a los primeros 3 capítulos de Efesios, donde decía
todas las bendiciones que tenemos ahora que somos hijos de Dios. Todo lo que Él nos otorgó a partir de que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a luz, que fuimos adoptados hijos de Dios, que Él nos escogió. Ahora venimos a ser parte de una familia y luego somos sellados con su Espíritu Santo, somos herederos, tenemos todas las bendiciones que cualquier persona quisiera desear y en este mundo no se pueden conseguir. Entonces, en obediencia a Dios, pero sobre todo en agradecimiento, por gratitud, debemos tener en nuestra agenda estos elementos que les estoy mencionando. Porque si no hay fruto de esto, entonces más bien parece como que no somos hijos de luz todavía. Y yo veo aquí una iglesia que en su totalidad, quizá excepto los niños más pequeños que todavía no pueden hacer una decisión personal de entregarle su vida a Cristo, porque son muy pequeños, no entienden, pero los demás, yo creo que todos nosotros ya hicimos una decisión de servirle a Dios, ¿verdad? Y ahora tenemos la gratitud y queremos estar siempre sirviéndole y ser imitadores de Él, que no es fácil. Amar a alguien cuesta trabajo, sobre todo cuando esa persona no es la que no cumple con todas nuestras expectativas de cómo se debe portar a alguien para amarla. Pero incluso el Señor Jesús nos dijo, deben amar a sus enemigos, no nomás a aquellos que nos caen bien y a los cuales toleramos. Los mensajes de la palabra muchas veces son muy fuertes y a mí, fíjese, pues para caerles bien a ustedes y para que ustedes se sientan bien conmigo y quizá que ser agradable para ustedes, quisiera pues contarles muchos chistes a lo mejor y hacerlos reír y todo, pero no, en la palabra muchas veces no encontramos eso. Encontramos exhortaciones, encontramos reprensiones. ¿Por qué? Porque ya nos hemos divertido bastante en el mundo, o sea, y todavía queremos que la vida sea así tan como un chiste, pero no es, hermanos. Dios quiere que seamos felices, claro. Y estamos aquí en la iglesia, estamos alegres porque tenemos una familia en Cristo. Porque ahora que el Señor nos perdonó, venimos a ser parte de su familia. Y debemos disfrutar y disfrutar de todos nosotros, cada uno, divertirnos. Pero también recibir cuando la palabra trae una exhortación. Porque es necesario que en nuestra agenda tengamos estos elementos que les estoy diciendo. Si usted todavía no está ahí, si todavía practica alguna de estas cosas, entonces debemos analizarnos a nosotros mismos, hacernos un autoanálisis. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué me falta entregarle al Señor para poder llegar a ser esa hija de luz? Esa persona que tenga una conducta como la que Cristo tuvo mientras realizaba todos sus propósitos y sus planes en la tierra. Nosotros no hemos practicado el amor suficiente, no hemos tampoco tenido una buena conducta y muchas veces, si no es que la mayoría, perdemos el tiempo en cosas que a nadie le aprovechan. Y la palabra de Dios nos dice allí en Efesios 5, 15 y al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿cómo debemos vivir? De una manera que aprovechemos el tiempo. El versículo 17 dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos de ser entendidos y recibir la palabra con toda gratitud, con toda atención y practicarla, porque el tiempo se nos está yendo como agua entre las manos. No tenemos ya mucho tiempo. Cuando a veces platicamos de personas que ya tienen una edad como pues de más de 50 y decimos, el Señor lo va a salvar y va a hacer grandes cosas con él, y yo les digo, casi no lo creo. No quiero que me malinterpreten, Dios todo lo puede hacer, pero yo ya paso de los 50 y empiezo a sentir que voy menguando en ciertas áreas, ya no tengo toda la energía que tenía antes para ir y hacer muchas cosas. Entonces, como una persona de 60, de 70, cuando el Señor la salve, ¿con qué energías va a salir a predicar de Cristo? ¿Con qué energías va a ir a llevar el evangelio a otras partes del mundo? Si ya después de cierta edad vienen enfermedades. Entonces, fíjense, el tiempo se nos va como agua entre las manos.
El día tiene 24 horas. Piensen en eso. De esas 24 horas diarias, dormimos 8. O sea, en realidad nomás tenemos 16 horas para hacer cosas. Las otras 8 son totalmente, pues sí se aprovechan porque el cuerpo necesita su descanso, pero no contamos con 24, de hecho contamos nomás con 16 horas diarias para hacer las actividades que tenemos. Y luego de esas 16, pues 8 se nos van en la escuela o en el trabajo. Y entonces realmente nomás nos quedan 8 horas para hacer con libertad lo que queremos hacer para el Señor. ¿Ustedes hacen en esas 8 horas cosas que tengan estos elementos para imitar a Cristo? Sí, si su plan de trabajo es conforme al plan de Dios, entonces sí lo van a tener, sí lo van a aprovechar al máximo. Pero si no está dentro de sus planes, el llevar el evangelio a los perdidos y el ser luz para aquellos que necesitan, entonces el plan está trazado para ustedes mismos. No hay una agenda divina allí, no hay un propósito de Dios. Perdemos tiempo en cosas que no aprovechan. Miren, 2 de Tesalonicenses 3. El apóstol Pablo estaba hablando de algunas personas que andaban, como que no andaban aprovechando bien el tiempo. Dijo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es algo que se ha dado desde siempre, no es una novedad de que la gente pierda el tiempo. Aquí en este siglo donde el apóstol Pablo estaba escribiendo estas cartas hace 2000 años, ya la gente perdía el tiempo. Mire, a Timoteo le dijo en 1 Timoteo 5:13, y también dijo que acerca de las mujeres, dice, y también aprendan. Ellas andaban de casa en casa, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Otro grupo de personas a las cuales el apóstol Pablo les da una enseñanza y les dice que no anden haciendo eso, porque los días son malos, como leímos en Efesios 5, del 15 al 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué vamos a desperdiciarlos si el tiempo finalmente Dios nos lo dio? Somos de Cristo. Cuando venimos a pasar a ser hijos de Dios, ya nuestro tiempo, el que pensábamos que era nuestro, no es nuestro, es del Señor. Entonces, cuando nos entregamos totalmente a una agenda egoísta, muchas veces permitimos que otras personas con facilidad nos cambien los planes. La gente que no está en los planes de Dios, que no es cristocéntrica, que no ha entendido el plan de Jesús, anda por ahí buscando cómo distraernos a nosotros, los que tratamos de hacer el trabajo, porque muy pocas personas disponen su vida para hacer el trabajo y muchas otras están dispuestas a quitarnos el tiempo. Mire, por ejemplo, en una ocasión a Jesús le quisieron cambiar los planes y fíjese cómo reacciona él. El plan que él ya tenía de salvar a la humanidad era tan firme y tan claro que, miren, nada ni nadie lo hizo cambiar. En Lucas 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y ahí mismo en el capítulo 13 de Lucas, versículos 31 al 33, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decir a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Palabras del Señor Jesús. ¿Y quién era la zorra? Era el rey. Ni siquiera el rey le entorpeció sus planes. Pero ahora nosotros nos los puede entorpecer cualquier persona o cualquier situación. No falta qué cosa nosotros queramos llevar a cabo, siempre va a haber algo que lo va a querer desviar del plan de Dios. Quizá usted dijo esta mañana, yo ahora me voy a levantar y voy a orar, que es lo primero que debemos hacer para aprovechar bien el tiempo. Voy a ponerme en las manos de Dios y luego voy a tener mi devocional, a leer la palabra y a edificarme porque necesito crecimiento espiritual.
Y lo primero que pasa en cuanto usted se levanta, le entra una llamada. Y luego esa persona habla con usted. No crean que me entró una llamada. Oye, no van a pensar que estoy diciendo todo esto porque a mí me pasa. Sino que simplemente a todos nos ha pasado. Esa llamada le toma media hora de su tiempo, 1 hora, y ya no le queda tiempo para orar. Se tiene que levantar rápido, asearse, irse a trabajar, irse a llevar a los niños a la escuela. ¿Y dónde está la oración y la devoción hacia Dios? Entonces dejamos que cualquier persona o situación entorpezcan nuestros planes, nos quiten el tiempo. Y la palabra nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿qué debemos hacer en todo caso? Hacer lo que Jesús hacía. Él se apartaba y oraba. ¿Sí han leído eso? Él se apartaba a orar. Se apartaba muy temprano o simplemente toda la noche pasaba en oración. Nosotros muy apenas logramos orar unos 5 minutos. Entonces es ahí donde vemos qué tiempo estamos aprovechando. Con razón no avanzamos hacia el propósito y plan de Dios, porque la iglesia estamos un poco desviados, estamos un poco fríos buscando nuestra propia comodidad. Es más fácil quedarnos más tiempo en la cama y luego ya salir corriendo porque se nos hace tarde al trabajo y hacer una oración mal hecha ahí en el camino, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos. Yo soy culpable, yo me confieso pecadora. Sí me ha pasado, hermano, no vayan a pensar que todo, que yo ya alcancé. No, pero prosigo a la meta, como dijo el apóstol Pablo, cada día esforzándome, y más cuando encuentro en la Biblia estos pasajes que me exhortan acerca de cómo debe ser mi vida, una vida cristocéntrica. Entonces a Jesús nadie lo apartaba de sus planes. ¿Por qué nosotros nos dejamos que nos aparten de nuestros planes? Jesús cuando terminó algo, cuando comenzó algo, Él lo terminó. ¿Están de acuerdo? En Juan 19:30 leemos lo que pasó con Jesús. Finalmente, cuando Él es crucificado y ya está a punto de morir, sus últimas palabras, dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y de esa manera, hermanos, tenemos entrada directa al Padre. Si Él no hubiera consumado su obra, nosotros estaríamos perdidos y no habría más esperanza para el mundo. Estaríamos destinados a la destrucción total, todos. Pero Él entregó su vida. Entonces, ¿por qué? Porque Él vivía una vida sacrificial en amor. Porque Él tuvo una conducta irreprochable y porque Él aprovechaba bien el tiempo, porque los días son malos. Porque nosotros no hacemos lo mismo que el Señor. Si la palabra nos dice, sean imitadores de Cristo, como hijos amados. Entonces, vea su agenda cómo la tiene y revise a ver cuáles de sus actividades son cristocéntricas y cuáles no. Y borre las que no. De una vez, hermanos. Tenemos que tomar acción y no quedarnos nada más sentados lamentándonos o justificándonos, diciendo, es que no puedo, es que me faltan fuerzas, es que soy muy débil. Seamos valientes, porque el reino de Dios, ¿verdad? Los valientes lo arrebatan. Así es, hermanos. Nosotros, ¿por qué no terminamos lo que empezamos? Y Jesús dijo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? No hagan planes que no van a poder ni siquiera terminar. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, dígame, hacer planes que ustedes saben que son imposibles? Hagan planes realistas, pero primeramente diciendo, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, se va a poder lograr esto y aquello. Pero muchas veces andamos por las nubes haciendo planes que no tienen sentido. Y lo peor del caso es que no son cristocéntricos. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros imitar a Cristo, hermanos? Les pregunto. Primeramente porque no tenemos bien planeada nuestra vida. ¿Su agenda cómo está? Eche un vistazo. ¿Qué hace usted? A lo mejor se levanta a las 6 de la mañana y en lugar de tener oración y lectura bíblica, se queda más tiempo hasta que ya se le hace tarde. Nomás se levanta ya por allá por las 7, corriendo a bañarse, a arreglarse, porque se le hace tarde. Y ahí se echa un taco en el camino, mal comido, porque no se dio el tiempo, porque no respeta la agenda. Necesitamos ser disciplinados
Sí, somos mexicanos, eso nos justifica, yo sé. Pero hermanos, la Biblia no nos justifica por ser mexicanos. Ya debemos cambiar esas conductas y esas manías, esa forma tan irrespetuosa de llevar nuestra agenda. Porque no nomás nosotros llegamos tarde, le hacemos llegar tarde a otras personas cuando no hacemos lo que es la voluntad de Dios, cuando no nos disciplinamos en una agenda. Y luego allá pasamos el tiempo, las 8 horas trabajando, de 8 a 4, digamos, en el trabajo o en la escuela. Allá muy apenas sacando el día, ya enojados, fastidiados, cansados, en lugar de haber brillado allí en ese lugar, porque ese era nuestro papel, ser hijos de luz. Cuando llegan a su casa, deberíamos de venir contentos porque Dios nos dio la oportunidad de compartir con alguien el evangelio. A lo mejor a veces sin palabras, esas son las mejores, se me hace a mí. Cuando hablamos poco, pero demostramos con nuestra vida. Luego ya pues llegan a la casa y rápido hacer la comida, la cena, las tareas de la casa, darle un taco a la familia rápido, porque ya nos tenemos que ir a la iglesia a las 7. Rápido venimos aquí, pasamos 2 horas en la iglesia y eso nada más 2 días por semana, Nada más 2, cuando en la Biblia, en el libro de Hechos, nos dice que todos los días en el templo la gente iba y repartían el pan en las casas. Fíjese. Y luego ya regresamos de la iglesia ya por las 9 de la noche, pasamos 1 hora y tiempo familiar y medio malo, tiempo familiar, y luego ya a las 10 de la noche a dormir, y esas otras 8 horas perdidas de 10 a 6. Y así se nos va la vida, tenemos ya 50 años, y qué tanto hemos podido lograr conforme al plan de Dios a imitarlo. Hemos logrado algo. Nuestra vida, nuestra agenda, dio algún fruto. Podemos voltear atrás y decir, valió la pena todo el esfuerzo que hice, la vida sacrificial que llevé, imitando a Cristo, amando a mi prójimo y portándome bien y no perdiendo el tiempo, porque ya hay fulanita, ya recibió a Cristo, mi comadre, mi prima, mi tía, y a todas esas personas vino la luz de Cristo a sus hogares. Entonces, si es así su vida y su agenda, los felicito. Ya están haciéndolo. Lo que Cristo nos pide, que seamos imitadores de Él. Pero muchas veces no lo logramos. ¿Por qué? Porque hay ociosidad. Dejamos entrar la ociosidad o la flojera en nuestras vidas, en nuestras actividades diarias. Se nos va la vida y no hicimos las tareas que teníamos que hacer, porque pasamos más tiempo haciendo cosas que no estaban dentro de la agenda. Y los resultados, cuando pasa el tiempo, mucha gente ya 70 años y están lamentándose porque su vida se les fue y ya no pueden volver atrás, y voltean atrás y no tienen nada. Viven de una manera muy triste, muy miserable, muy mediocre, porque dejaron pasar los años. En Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Y en Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y eso es una promesa de Dios. Así se lo dijo Dios a Josué también, que no se apartara de su boca el libro, este libro, para que guardara y hiciera conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nosotros todavía estamos a tiempo de hacer algo con los poquitos años que nos quedan. No sabemos cuántos, ¿verdad? Hay personas que mueren en la juventud, esperamos que nadie de aquí muera en la juventud. Esperamos mejor y pedimos a Dios que les dé suficiente vida y suficiente salud, suficiente energía para que ustedes logren llevar a cabo el plan y la agenda de Dios, no la suya. Porque si decimos que andamos con Cristo, mire lo que dice primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si usted dice que permanece en Cristo, entonces ¿dónde están sus frutos? Queremos verlos. Pero no se pongan tristes, ya quieren que vuelva el pastor, ¿verdad? Si no, la hermana nos pone tristes aquí. Tome esta palabra de parte de Dios, porque fíjese, si a partir de hoy su agenda cambia, entonces dentro de pocos años usted me va a poder decir, mire todos los frutos que tengo de esta agenda. Y todo lo que no conseguí en aquellos años, ahora lo conseguí en tan poco tiempo, nomás cambiando
mi agenda. Si usted, hermano, quiere hacer un cambio en su vida, póngase de pie y ore conmigo. Pídale a Dios que le dé esa sabiduría, esa prudencia. Pídale, ¿cómo puedo, de qué manera puedo moldear mi vida? Póngase de pie y oren conmigo.